Buenas noches, hermanos. Espero puedan estar reunidos, congregados alrededor de la palabra de Dios para nuestro sermón de hoy, miércoles 15 de abril. ¿Sí? Entonces, como mensaje de la iglesia, espero podamos pasar un lindo tiempo a través de la palabra de Dios. Me da gozo poder apartar esta hora para poder compartir con ustedes las meditaciones de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Santiago. Estamos en el capítulo 2. Hoy creo que podamos terminar los últimos versículos del versículo 10 al 13 para el día de mañana comenzar con un tema poco controversial acerca de la fe y las obras que desarrolla Santiago, pero estamos en el capítulo 2 en los versículos 1 al 13. Entonces vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos hable mientras leemos y meditamos en la palabra de Dios. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, queremos encomendarnos en tus manos en este momento para compartir de tu palabra. Tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nos hable, Señor Dios. Nos encomendamos a ti, Señor. Ordena mis pensamientos, las palabras que saldrán de mi boca, que sean para edificación. Bendice mi vida y la de cada hermano y cada persona, Señor Dios, que estará siguiendo, Señor Dios, el mensaje, Señor Dios, para aprender más de las Escrituras. Que podamos crecer espiritualmente en estos tiempos. Dios, gracias, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, estamos en el libro de Santiago, capítulo 2. Estamos desarrollando un tema, cómo puedo hacer o cómo podemos hacer de nuestra iglesia un lugar con un ambiente saludable. Honestamente, nadie quiere ir a un lugar donde los creyentes se critican unos a otros, se pelean unos a otros. O sea, hay hay favoritismo, ¿sí? Entonces, Santiago va a tratar de este tema. Entonces, el problema del favoritismo es algo que ha perjudicado el testimonio de la iglesia. Se ve que Santiago está notando algo de esto en la iglesia y exhorta a los creyentes a que si profesamos la fe cristiana, entonces debemos tener en cuenta que así dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. O sea, lo que Santiago le está pidiendo a estos creyentes es que si decimos que hemos creído en Jesucristo como Salvador, si hemos puesto la confianza en Jesucristo, tenemos que vivir la fe cristiana. O sea, si cada creyente en sus iglesias vivieran la fe cristiana en su vida, obedecieran la palabra de Dios, le hicieran parte de su vida, o sea, ajustaran su mente, su corazón, todo a las escrituras, ¿sí? Todo sería diferente. Entonces Santiago entonces nos va a motivar a vivir la fe cristiana. Entonces tenemos que entender en cuenta, hermanos, que la fe, si vamos a vivir la fe cristiana no hace acepción de personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así como Dios es amor, así como Dios es santo, Dios también no hace acepción de personas. Efesios 6, versículo 9, lo hemos visto en Deuteronomio también, creo que capítulo 10, no recuerdo el pasaje ahora de memoria, pero hablamos de que Dios no hace acepción de personas. Entonces, si Dios no hace acepción de personas, habíamos visto que debemos aceptar a las personas. Cada vez que llegue alguien a la iglesia como cristiano, debemos recibirle. ¿Sí? No debemos hacer acepción de personas. Él muestra, en segundo lugar, habíamos visto en el versículo 2, que no debemos prejuzgar a las personas por su condición social, que una persona esté bien vestida, que una persona huela bien, esté perfumado, bien peinado, todo lo que quiera, no significa que sea una persona amable, no significa que sea una persona educada. Eso no significa nada, es solo una apariencia externa. Lo que realmente dice quién es la persona es lo que hay en su interior y eso se va a expresar. Entonces la iglesia está prejuzgando por la condición externa, está encasillando por su condición externa de pobre, al pobre lo está encasillando, lo está prejuzgando y no lo trata no muestra preocupación por él, no lo trata con amabilidad, sino que tratan con mayor favoritismo al rico. Entonces, Santiago nos va a enseñar que vivir la fe cristiana implica que no vamos a prejuzgar a las personas por su condición social. Tampoco vamos a ser jueces con malos pensamientos, o sea, no vamos a discriminar a las personas. Entonces, ahora, en el versículo 4 en el versículo 5
habíamos visto que si hay razones por las cuales nosotros debemos recibir al pobre, era porque Dios lo había elegido. Ahora, en cuanto a esto, ayer expliqué, sería bueno que veas el video, si no, no lo has visto, pero un repaso nomás. Cuando dice que Dios eligió al pobre, no significa que el pobre es salvo por ser pobre y el rico va al infierno por ser rico. Porque cuando vas a las escrituras, la iglesia estaba compuesto tanto de creyentes pobres como de creyentes ricos, y los que tenían riquezas ayudaban a los que pasaban necesidad. No está hablando acerca de eso, ¿sí? Pero lo que sí notamos que una persona pobre mayormente muestra mayor receptividad al mensaje del Evangelio. En cambio, los ricos, Jesús en una oportunidad dijo cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Sí? Y lo vimos en el testimonio del joven rico. No significa que no pueda creer. Si el rico cree, es salvo. Si el pobre cree, es salvo. O sea, no está hablando de salvación por condición social, ¿sí? Entonces, acá aparentemente, por lo que vemos en el texto, en la iglesia, los creyentes, estaban mostrando un mayor favoritismo hacia el rico incrédulo, porque el perfil que vemos acá del rico es un rico incrédulo, es un rico que practica la opresión y la tiranía. Él les dice, no os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Es alguien tirano, es alguien que trata mal. Dice, no blasfeman ellos el buen nombre de nuestro Señor. O sea, son gente que blasfeman el nombre de Dios, y el creyente estaba mostrando favoritismo para con el rico incrédulo, en vez de recibir al pobre, ¿sí? que mostraba mayor receptividad al mensaje del Evangelio. Entonces, cuando en la iglesia entraba el rico, le mostraban mayor preocupación, lo atendían con toda la amabilidad y cortésmente le daban el mejor lugar en la iglesia. En cambio, cuando entraba el pobre, no mostraban tanta preocupación como al hombre rico. Quédate ahí nomás, ahí parado. Si necesitas sentate acá en el suelo, en el estrado de mis pies. O sea, no mostraban la misma preocupación. Entonces, vemos que la fe cristiana no hace acepción de personas, no prejuzga por la condición social, no nos ponemos como jueces con malos pensamientos. Esta palabra malos pensamientos hace la idea a soborno, o sea, la persona que está tratando bien al rico honestamente parece que está buscando algo a cambio. Entonces, vemos que la fe cristiana no es esto, ¿sí? Entonces, Dios eligió al pobre, y si Dios lo eligió, no somos quien para rechazarlo. Honestamente, miremos, hermanos, mirémonos a nosotros mismos. Si nos comparamos, hermanos, con las escrituras, con Corinto, me gustan las palabras que dice el Señor, que mírense, no somos muchos nobles. Honestamente, la mayoría de nosotros que profesamos el cristianismo ni siquiera no somos gente rica. Ahora, hay gente rica que ha creído al Evangelio, pero no es la mayoría, pero en su mayoría somos gente común, normal. Como menciona Pablo en 1 Corintios 3, no somos muchos fuertes, nobles, ¿sí? Pero lo vil de este mundo escogió Dios, lo menospreciado de este mundo escogió Dios, y lo débil de este mundo escogió Dios. Entonces, vemos que el pobre tiene una mayor, en su mayoría muestran una mayor receptividad al mensaje del Evangelio, ¿sí? Entonces, ahora vemos que hacer acepción de personas es pecado, ¿sí? Entonces quedamos ante la ley como convicto, hemos transgredido la ley, la hemos quebrantado. Y en los versículos 10 al 11, que ayer no los vimos, Santiago sigue desarrollando este tema del pecado, o sea, hacer acepción de personas es pecado, ¿sí? Entonces mostrar favoritismo para con unos y despreciar a otros es pecado. Él dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Ahora, porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero mata, ya te has hecho transgresor de la ley. Tenemos que tener en cuenta que acá la ley hace referencia a las escrituras, y la ley de Dios es una unidad, de tal manera que si quebrantas un punto, ya te haces culpable de toda la ley. ¿Sí? Entonces, este es el punto, porque como es la palabra de Dios es una, si quebrantas uno solo, es lo mismo que hayas quebrantado todos. Entonces, cualquiera que guarde la ley, pero erra en un punto, ya está, se hace culpable de toda la ley. ¿Sí? Entonces es culpable de todos. Ahora, el mismo Dios que dijo no cometerás adulterio, también dijo no matarás. Ahora, pecados típicos
de aquella época y de nuestra época. La mayoría de la gente, ¿sí? Vemos estos pecados, los vemos en nuestra sociedad, ¿sí? Nos vemos en el mundo que nos rodea. El adulterio es un pecado común que la gente incrédula practica como si nada pasara, y también el hecho de no matarás. ¿Cuánta gente tenemos en la cárcel que ha matado? ¿Sí? Pero honestamente muchos tal vez no han matado físicamente, pero si nos enojamos con un hermano, ya somos culpables de homicidio. O sea, la muerte va más allá del acto físico. ¿Sí? Entonces, vemos que ya te has hecho transgresor de la ley. Si no has fallado en un punto, pero has fallado en otro, es lo mismo que hayas fallado en todo para el Señor. Entonces, vemos que hacer acepción de personas es pecado. ¿Sí? Ahora, si Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos hacerla. ¿Sí? Cuando hablamos de hacer acepción de personas, hablamos de que cuando alguien llega a la iglesia, ¿cuál va a ser la actitud de la iglesia para con esa persona? Debemos recibirle. ¿Sí? No debemos prejuzgarla por su condición social. Recuerdo una familia que llegó a nuestra iglesia, una mujer con su hija preadolescente que honestamente se había quedado en la calle. No tenían para comer, no tenían absolutamente nada y necesitaban ayuda. La recibimos en la iglesia. ¿Sí? Ahora entiendo que la iglesia no es una ONG, no entiendo que no somos, debemos ayudar, pero el principal objetivo de la iglesia es predicar el evangelio. Entonces, le predicamos el evangelio. Ahora, velamos por sus necesidades. La iglesia la cuidó por unos días, le brindamos un lugar en la iglesia, un cuarto donde pudiera estar con su hija hasta que pudiera conseguir algo. Entonces, de parte de la iglesia, apartábamos un dinero para que ella pudiera comer. ¿Sí? Entonces, y pasada la semana yo charlaba con ella, cómo estaba, si se sentía cómoda, si estaba bien, pero como en la iglesia estábamos supliendo sus necesidades. Ahora, la recibimos, la ayudamos. Ahora, honestamente, pasado el tiempo, sí, no, o sea, obvio, charlando con ella, empecé a charlar con ella, o sea, tenés familiares, tenés con quién estar, sí, entiendo que esto es una iglesia, es un lugar de reunión, no podemos hospedarte, que puedas vivir acá, o sea, ¿qué pensás hacer? O sea, una cosa es recibir al pobre, pero también ayudarlo a salir de ahí, le brinda, mientras suplíamos su necesidad, le ayudamos, ok, ¿qué necesitas? Trabajo, ok. Ok, bueno, nosotros estábamos de comer, salí a buscar trabajo, ¿sí? Y con el tiempo nos dimos cuenta que la mujer quería vivir de la iglesia, no quería trabajar, no quería hacer absolutamente nada, quería que les demos las cosas. Ahora, ayudamos, ¿sí? Pero tampoco somos tontos, ¿sí? El hecho de que tengamos que ayudarnos significa que como iglesia nos vamos a dejar, creo yo, pisotear y que la gente se aproveche, ¿sí? ¿Sí? Entonces, creo que uno también debe marcar los límites, el amor debe ser firme, te vamos a ayudar, pero, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? No estamos para criar y mantener la vagancia, entonces, te ayudamos, pero necesito que busques trabajo, no puedes estar siempre así, tenés una hija, ¿qué vas a hacer? Con el tiempo la mujer se fue de la iglesia, le predicamos el evangelio, suplimos sus necesidades, les dimos un techo, se les dio para que puedan dormir, un lugar donde puedan estar, todo. Pero era obvio que la mujer no quería hacer nada. A los pocos tiempos nos enteramos que seguía en la calle. Porque honestamente no quería hacer nada. Pero cuando vino a la iglesia se le recibió. No se la prejuzgó por su condición social. O sea, esa debe ser la actitud. O sea, debemos predicarles el evangelio. Debemos saludarles. Tal vez no esté bien vestido. Honestamente, mucha gente tal vez no tenga buen olor. Tal vez no tenga para un perfume. Tal vez hace tiempo que no se bañen, pero no vamos a prejuzgar, o esta persona seguro viene a robarnos, o viene a... No, tal vez es alguien que viene dispuesto a oír el evangelio, tal vez no, tal vez tiene otras intenciones, ¿sí? Entonces debemos estar atentos a la hora de ayudar, entonces, pero sí creo que debemos aceptar a las personas. Si alguien quiere venir a la iglesia, debemos mostrar también preocupación por esa persona, debemos tratarla con amabilidad, debemos expresarle el amor cristiano a esa persona. Nunca va a haber quien se quiera aprovechar de la iglesia y del amor de los cristianos, el mostrar interés. Hay quienes van a querer hacer eso. Me ha pasado muchas veces gente
pidiendo ayuda y honestamente sabía que estaba mintiendo, que era para tomar alcohol, porque venían con un olor a vino y recuerdo, venía todos los domingos y miércoles cuando estaba ayudando en la iglesia, recuerdo cuando estaba ayudando a mi pastor acá en La Plata y todas las semanas venía con la misma historia, que la hija se había accidentado todo y en realidad no necesitaba ayuda, él lo que quería era embriagarse, él lo que quería era dinero para tomar. Es obvio, creo que en esas cosas no voy a sustentar tu vicio, entonces si hay necesidad ayudamos, entonces si no, no, o sea, nunca va a faltar quien se quiera aprovechar de la fe, quien se quiera aprovechar de la iglesia, pero honestamente no es la mayoría, hay gente que de verdad necesita ayuda, necesita el evangelio, pero también necesitan necesidades y brindamos ayuda. A veces nos ha pasado en nuestra iglesia hermanos con muchas necesidades, falta de trabajo, no hay un ingreso y como iglesia hemos ayudado, uno no trata con mayor favoritismo a uno, sino tratamos de ayudarnos a todos. Entonces siempre que alguien pasa necesidad, tratamos de ayudar, ya sea si necesita para comer, ofrendamos alimentos, si necesita dinero, hacemos una ofrenda y lo ayudamos para si tiene que cubrir impuestos, pero creo que se trata de ayudarnos. No o sea, acá la iglesia estaba mostrando favoritismo para con el rico incrédulo y estaba dejando de lado al pobre que sí estaba mostrando mayor receptividad al mensaje del evangelio, pero la iglesia no le estaba dando atención y preocupación a él. O sea, no significa esto que vamos a despreciar al rico y vamos a mostrarle solo interés al pobre. O sea, la fe cristiana va a tratar a todos por igual. Vamos a amar al pobre como vamos a amar al rico. ¿Por qué? Porque o sea, el evangelio es para todos, no es solo para uno, es para todas las personas y esto va más allá de su condición social. Hay gente a las que le va bien como hay gente a las que va mal, ¿sí? Entonces, la pobreza la hay por muchas cosas. Entonces, pero honestamente como iglesia, si viene un hombre rico y viene un hombre pobre a la iglesia, no debemos mostrar favoritismo hacia uno y despreciar al otro. Recibimos a ambos, debemos mostrar preocupación por ambos, interés por ambos, ¿sí? Debemos ayudar a ambos. ¿Sí? De eso se trata la iglesia, ¿sí? Pero acá vemos que están tratando con mayor favoritismo al rico incrédulo, que blasfema el nombre de Dios, que no quiere saber nada con Dios, y aquel que es pobre y muestra mayor receptividad al mensaje del Evangelio, lo están ignorando, lo están dejando de lado. Entonces, ¿ves? Dios no hace acepción de personas, hacer acepción de personas es pecado, entonces si Dios no la hace, la iglesia tampoco debería hacerlo, ¿sí? Entonces, llega al versículo 12 y Santiago nos hace reflexionar, y creo que un punto de todo esto que veníamos hablando, un punto que debemos tener en cuenta es acerca de mostrar misericordia. Mostrar misericordia. Él dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. El término acá misericordia, entonces el diccionario de palabras griegas bien lo traduce, es la expresión externa de la compasión. Es cuando honestamente ves la necesidad, ¿sí? de la persona y la estás supliendo. La persona exhibe una necesidad y tú externamente haces algo para suplir en esa necesidad. Tiene que ver como compasión. Si recuerdas el buen samaritano, ¿sí? la historia del buen samaritano, este hombre que cae en manos de ladrones en el camino y que lo golpean y lo dejan casi muerto, y pasan personas de las cuales uno esperaría que mostrarían misericordia. Pasan los religiosos típicos de Israel de aquella época y todos lo esquivaron, todos lo dejaron de lado. ¿Por qué? Tal vez prejuzgándolo por su condición, por cómo lo vieron. Pero un samaritano, que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, ¿sí? Hace todo lo contrario, ¿sí? Lo pone en su caballo, lo lleva a un lugar donde cura sus heridas y paga al mesonero para que cuide de él, y cuando él vuelva, si hay más, él va a pagar. Pero vemos que él tuvo misericordia, él expresó esa misericordia en sus actos, ¿sí? Él mostró vemos su compasión por este hombre que estaba casi ya moribundo porque había caído en manos de ladrones, pero vemos que en sus actos la expresión de su misericordia. Él vio la necesidad e hizo algo al respecto, ¿sí? Entonces la misericordia tiene que ver con esa expresión externa, ¿sí? De cuando mostramos compasión,
¿sí? Entonces, cuando vemos una necesidad, sentimos compasión y queremos hacer algo al respecto. Entonces, Santiago va a utilizar como debemos mostrar misericordia, ¿sí? Entonces, creo que este es el punto, ¿sí? Una iglesia no debe hacer, los creyentes no debemos hacer acepción de personas. No debemos prejuzgarlas por su condición social. No, nadie nos puso como jueces. No debemos tener malos pensamientos. Buscar, tratar bien a las personas con otras intenciones, como esperando recibir algo de ellos. Dios eligió al pobre. Debemos recibirlos. Hacer acepción de personas es pecado. Debemos mostrar misericordia. Debemos mostrar compasión. ¿Sí? Entonces, acá Santiago dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgado. O sea, él menciona el habla, ¿sí? Y menciona el hacer, la voluntad. Tanto lo que hablemos como lo que hagamos. Santiago dice: así hablad y así haced. O sea, tanto en mis palabras como en mi conducta debo estar en armonía con la palabra de Dios. O sea, honestamente debo vivir una vida de obediencia en la palabra de Dios, en lo que digo y en lo que hago. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que los creyentes vamos a ser juzgados. Y ahora voy a explicar un poco acerca del juicio de Dios al creyente. ¿A qué se está refiriendo acá Santiago? ¿Sí? Entonces él dice: así hablad y así haced. ¿Sí? Entonces él nos hace reflexionar acerca de esto. Tanto lo que hablamos y actuamos debe reflejar en nosotros una obediencia a la palabra de Dios. Y en los versículos 12 al 13 Santiago nos hace reflexionar acerca del juicio de Dios. ¿Sí? Nosotros debemos mostrar misericordia, ¿sí? Pero seamos honestos, si uno muestra misericordia, uno ha mostrado misericordia, Dios va a mostrar misericordia en el juicio. Pero si uno no muestra misericordia, no esperes misericordia de parte de Dios. O sea, esto no significa: no, voy a hacer misericordia para tener misericordia, para que Dios tenga misericordia de mí. Tampoco funciona así, ¿sí? Entonces, hablando acerca del juicio de Dios, quiero dejar en claro, salvo MacArthur, en su comentario a Santiago, él expresa que acá la persona que no practica misericordia, él cree que es el incrédulo, ¿sí? Entonces, pero otros comentaristas que estuve leyendo, o sea, yo creo que el pasaje está hablando a creyentes, porque constantemente se está refiriendo a ellos como hermanos míos, hermanos míos. Les está hablando a creyentes, es un término para los cristianos, la familia en la fe. Entonces, los creyentes a veces honestamente somos faltos en mostrar misericordia. A veces vemos necesidades y no hacemos nada al respecto. A veces tendemos a prejuzgar a las personas por su condición social. Uno a veces reacciona mal, pero no debe ser así. Debemos mostrar misericordia, ¿sí? Ahora, acá el juicio, creo yo, si está hablando al creyente, entonces si es para creyentes, entonces acá el juicio no es un juicio de los pecados del creyente, porque nuestros pecados ya han sido juzgados en la cruz. Cristo cargó nuestros pecados, Él fue juzgado por nosotros. Al Jesucristo cargar mis pecados en la cruz, Él fue juzgado por mí. O sea, todo el juicio, todo el castigo, toda la ira de Dios que debía caer sobre mí, Cristo la recibió en mi lugar. Y yo he recibido de Cristo mediante la fe su gracia, su salvación, el perdón de los pecados, el lavamiento de mi sangre. Por lo tanto, para los que estamos en Cristo ya no hay condenación. Cristo nos libró de la condenación del pecado porque Él ya fue juzgado por nuestros pecados. Y al creer ya hemos recibido la vida eterna. Pero sí creo que hay un juicio al que los creyentes vamos a presentarnos, que es el tribunal de Cristo. Y en el tribunal de Cristo tampoco vamos a ser juzgados por nuestros pecados. El tribunal de Cristo es un juicio, o sea, hay dos juicios en la Biblia. Vemos el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco es el que muchos llaman el juicio final, pero en ese juicio final van a ir todos aquellos incrédulos, todos los que no han creído en Jesucristo como Salvador, y todos los que van a ser luego de ese juicio van a ser lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 20, 11 al 15. ¿Sí? O sea, es un juicio para los incrédulos, van a ser juzgados por sus pecados y condenados al infierno por toda la eternidad. El creyente no va a ir a ese juicio porque nosotros ya hemos sido salvados del juicio gracias a que Cristo fue juzgado por nosotros. Y nosotros al creer en Él hemos recibido la vida eterna y Dios nos ha librado de ese juicio. Pero sí hay un juicio para el cristiano nada más, que es el tribunal de Cristo, y es un tribunal de recompensa donde Dios va a juzgar nuestras obras, nuestro servicio como hijos de Dios, y según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, vamos a ser recompensados por Dios.
¿sí? Cada acto del creyente va a ser recompensado y creo honestamente, si mostramos misericordia, o sea, muchas de estas cosas van a influenciar en el tribunal de recompensas, ¿sí? Entonces, ahora, lo que hago, ¿por qué lo hago? Cuando tú suples una necesidad de una persona, ¿cuál es la motivación de tu corazón? ¿Es movido por la compasión o es por el interés de conseguir algo a cambio? O de tal vez que te soben el lomo, bien hecho hermano, ¿sí? O simplemente para sumar créditos a tu imagen, ¿sí? Entonces en el tribunal de Cristo Dios a evaluar va a ver la motivación del corazón, no va a haber tanto el acto, sino la motivación interna. ¿Qué me motivó a ese acto? Si fue mostrar misericordia, honestamente, recompensa tendré. Si hubo una motivación egoísta, ¿sí? Si fue querer robarle la gloria a Dios y querer por yo poder ser visto a los hombres, sufriré pérdida de recompensas. Entonces creo que tal vez si está hablando a creyente el juicio de Dios, pienso que se puede estar refiriendo al tribunal de Cristo y algo de esto menciona también Wirbir en su libro Maduros en Cristo, un bosquejo expositivo al libro de Santiago. Él habla exactamente acerca de esto también del tribunal de Cristo. ¿Sí? Entonces todo lo que hablemos, cada palabra que sale de nuestra boca también va a ser juzgada. Cada uno va a dar cuenta de cada palabra ociosa que salga de su boca. El Señor nos va a juzgar al cristiano según cómo hayamos vivido para él, cómo le hayamos servido. Ahora, juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios juzgará sin misericordia a aquel que no mostró misericordia. ¿Sí? Ahora, la misericordia triunfa sobre el juicio. Ahora, no hacemos misericordia a fin de obtener misericordia. Debemos honestamente ser movidos a misericordia por las personas. O sea, si hoy entrara honestamente un pobre a la iglesia, ¿cuál sería mi actitud? ¿Sí? Al solo mirarlo, ¿lo prejuzgaría por su condición social? ¿Pensaría mal de él? ¿Y lo esquivaría? No, tengan cuidado. ¿Sí? O sea, me ha pasado. O sea, gente que me ha llegado a la iglesia y hermano, tened cuidado, seguro nos quiere robar, no tiene buen aspecto. Pero uno no sabe y resulta ser que fue más receptivo al evangelio que aquel que vino de corbata y quiso estafarnos. No podemos juzgar a la persona por su condición social. Entonces, si hoy entrara un hombre rico y entrara un hombre pobre, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cómo actuaríamos? ¿Mostraríamos favoritismo o recibiríamos a ambos? ¿Harías acepción de personas o recibirías a ambos? ¿Tratarías bien al rico como tratarías bien al pobre? Entonces, pienso reflexionar en esto. ¿Me voy a mostrar compasivo? Si veo una necesidad en aquel que está necesitando, ¿qué voy a hacer? Por eso me gusta el testimonio de la iglesia en Jerusalén. En Jerusalén estaba lleno de pobres. ¿Sí? Por eso ninguno decía tener nada suyo propio. Entonces todos los que tenían propiedades, todos los que tenían dinero, daban ofrendas a la iglesia y la iglesia administraba un fondo de, llamémosle, de caridad para suplir las necesidades. Puedes leer el libro de Hechos, capítulo 5. ¿Sí? Puedes leer cómo, por ejemplo, Bernabé tenía un terreno, lo vendió y el dinero del terreno todo lo puso a los apóstoles a los pies de la iglesia para que la iglesia lo administrara. La iglesia tenía una distribución diaria donde cuidaba, y vemos que cuidaban a las viudas y cuidaban a todos aquellos que pasaban necesidad. Pero nunca va a faltar creo que era un Ananías y Zafira, aquellos quien también tenían un terreno, lo vendieron y dijeron, el dinero lo vendimos por $400,000 y acá está, y en realidad lo habían vendido por 600 y se escondieron 200. O sea, no había nada de malo en eso, pero ellos habían mentido, diciendo que habían dado todo y era mentira, y Dios les juzgó a ellos. Pero me encanta el testimonio de la iglesia en Jerusalén en este sentido. Inclusive Pablo movilizó a las iglesias gentiles para recaudar fondos, para enviar a Judeas y ayudar a los pobres de Jerusalén. Y está hablando de esto, ¿cuál es la actitud de la iglesia? ¿Cuál va a ser la actitud de la iglesia frente a aquellos que de verdad están necesitando? Y llegan a la iglesia, es verdad, debemos predicarles el evangelio. Pero si también están necesitando alguna ayuda, ¿qué vamos a hacer? Si ves una necesidad
¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a expresar misericordia y compasión al suplir esa necesidad? ¿O solo oraré por ti? Me gusta porque después Santiago desarrolla un tema controversial que veremos mañana, el tema de la fe y las obras. Entonces, él dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? O sea, ¿qué provecho tiene? ¿Qué beneficio tiene? Si estamos viendo una necesidad, es para hacer algo al respecto. Si hay una necesidad urgente de comida o algo, o sea, no le puedo decir, voy a orar por vos, cuando tengo para darle. O sea, voy a orar por vos, pero mientras tanto te voy a ayudar con algo. Entonces, como muchas veces hemos practicado en la iglesia, hemos orado por hermanos que estaban pasando por necesidad laboral, ¿sí? Pero a la par los ayudábamos, ¿sí? Entonces, y ustedes saben, hermanos, cómo lo hacíamos, desde juntar ofrendas de comida, lo que estaba necesitando la familia, ¿sí? A la par orábamos, pero a la par teníamos que mostrar esa misericordia, esa compasión. Entonces, Santiago creo que va a la raíz del cristianismo, o sea, la fe que creemos en Cristo, que profesamos en nuestro Señor, debemos vivirla. Entonces, si cada creyente vive la fe cristiana, ¿sí? Entonces vamos a hacer de nuestra iglesia un lugar con un ambiente saludable. Nadie quiere ir a un lugar donde hay discriminación racial, social, ¿sí? Donde hay favoritismo por uno y por otros. Observa la iglesia de Corintios, estaba fraccionada en grupos y las peleas que había, y Pablo les escribe una carta muy dura confrontando su pecado. O sea, nadie quiere estar en un lugar así. Todos queremos estar en un buen lugar, pero depende de nosotros, honestamente. Depende de nuestra actitud. Según lo que yo haga, la gente va a hablar de la iglesia. Según lo que tú hagas, tus vecinos van a hablar de nuestra iglesia. Entonces, qué interesante es que en la iglesia podamos ser una iglesia que pueda mostrar misericordia. ¿Sí? Yo no sé cómo esta crisis va a afectar a muchos de nosotros, hermanos de la iglesia. ¿Sí? No sé si alguno, acá hasta ahora veo que todo va bien, pero yo no sé si alguno de ustedes de repente llega a perder un trabajo. Volví a hablar el otro día con mi hermano Cristian, ayer me llamaba por teléfono y charlamos, él salía de su trabajo y me contaba que volvieron a echar gente de su trabajo, pero quién sabe si a unos de nosotros, hermanos en la fe, nos toca ver por esta crisis que nuestro empleador prescinda de nuestro trabajo y tengamos que quedarnos sin trabajo. ¿Qué pasa si en nuestra iglesia uno de nuestros hermanos de repente empieza a padecer necesidad y no tiene para sus necesidades básicas? Es bueno orar por él, pero vamos a tener que mostrar misericordia y ayudarlo. Entonces, te animo, debemos ser una iglesia que muestre misericordia. El día de mañana, versículo 14 al 26, Santiago va a mostrar que la fe que salva es una fe que produce obras. Ahora, las obras no salvan, ¿sí? Pero nuestra fe obra una transformación en nosotros, ¿sí? Y nos va a movilizar, va a obrar un cambio en nosotros que se va a hacer evidente en nuestras buenas obras. Y Santiago va a hablar de eso y mañana lo vamos a ver. Pero te quiero animar, hermanos, hagamos de nuestra iglesia un lugar saludable, ¿sí? Donde podamos a todos aquellos que vengan, podamos aceptarles, podamos predicarles. Y si alguno pasa necesidad y necesita ayuda, ayudémosle, mostremos compasión. O sea, de la misma manera que Cristo ayudó, nosotros vamos a ayudar. Entonces, espero pueda ser de bendición el estudio de hoy. Entonces, vamos a orar. Solo recordarte los puntos, ¿sí? Si vamos a hacer de nuestra iglesia un lugar saludable, debemos vivir la fe cristiana, que nuestra fe, nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de persona. Entonces, la fe cristiana implica no hacer acepción de persona, implica no prejuzgar a la persona por su condición social, implica no juzgar a las personas con malos pensamientos, ¿sí? Implica, si Dios eligió al pobre, también lo voy a recibir, ¿sí? Entonces, si hago acepción de personas, estoy pecando, ¿sí? Entonces, y el día de hoy debemos mostrar misericordia, debemos mostrar compasión. Si hay necesidad y la estamos viendo, no podemos quedarnos de brazos cruzados, debemos hacer algo al respecto. Amén. Espero que haya sido de gran bendición. Vamos a concluir con una oración. Te espero el día de mañana, 19:30, para continuar con nuestros estudios diarios. Agradezco a todos los que están siguiendo los estudios de Santiago. Espero que puedan ser de gran
bendición y de gran utilidad a sus vidas. Entonces vamos a concluir con una oración y ya quedar despedidos, hermanos. Hasta ahora recuerda que estoy orando y pediría me ayudes en oración. Llegará el momento, hermano, en que tendremos que hablar y ver cómo seguimos adelante. Entonces sigo pensando y meditando si cuando el día que termine la cuarentena tendremos que analizar si abrir de golpe la iglesia y reunirnos todos o seguir y ver. Entonces estoy pensando un poco en esto. Entonces estaré comunicándome con ustedes llegado el momento. Pero mientras tanto te espero todos los días 19:30 horas para un video compartiendo un devocional en el libro de Santiago. Espero que lo de hoy haya sido de gran utilidad. Oremos los unos por los otros y si estamos viendo alguna necesidad, hermanos, hagamos algo al respecto, podamos mostrar esa compasión y ayudar a los que necesitan. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por tu enseñanza. Gracias, Dios, por la fe que tenemos en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir y practicar la fe cristiana que tenemos en ti. Señor Dios, no haciendo acepción de persona, no prejuzgando según la condición social, no teniendo malos pensamientos, sino si tú elegiste al pobre, nosotros también poder recibirles, Padre Santo. Queremos obedecer tu palabra, no queremos pecar contra ti. Ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que es compasiva, que muestra misericordia, que ayudas a aquellos que están pasando necesidad. Dios, pido que tú nos guíes como iglesia y nos utilices para hacer una luz en este mundo, Señor. Y en estos tiempos nos ayudes a cada uno de nosotros a seguir creciendo en nuestra fe, Señor Dios, a aferrarnos más a ti y a estar viviendo la fe cristiana, Señor, desde nuestros hogares, pero que podamos estar viviendo la fe, Señor, en obediencia a tu palabra. Dios, gracias. Bendice a cada uno de los que han estado hoy, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermano. Te espero mañana 19:30 y gracias por estar el día de hoy. Seguimos orando los unos por los otros. Bendiciones, hermanos, y hasta mañana.